¿Cuántas veces en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual, nos sentimos cansados? Ya hubo tanto esfuerzo, ya educaron a los hijos, ya se sacó adelante proyectos y siente una especie de satisfacción de haber conseguido ya metas muy grandes y quiere descansar. Y es una prueba peligrosísima, fue la prueba de David y no la pasó. Cayó en esa prueba y es la lección de arrepentimiento. Él comienza a hacer penitencia y en señal de la penitencia compone tal vez los más bellos textos de penitencia que se hayan escrito en la historia, los salmos penitenciales. Una visión católica de la Biblia con los caballeros de la Virgen. Bienvenidos a este episodio de Una visión católica de la Biblia con los caballeros de la Virgen. Capítulo 2 de la historia del rey David. Historia bellísima, historia que nos cuenta sobre todo los 2 libros de Samuel y también el inicio del primer libro de los Reyes. Una historia en la cual nos habíamos detenido en la muerte de Saúl por la prevaricación y cuando David es ungido como rey, es ungido con muchísima gloria, con muchísima grandeza. Él tiene un prestigio personal enorme. Había vencido ya a Goliat, todo el mundo sentía toda esa predestinación de Dios hacia David, por su fidelidad, por su inocencia, un líder militar, un guerrero que iba venciendo los obstáculos, un hombre invencible que aparentemente nunca tuvo una derrota, que era el ungido del Señor, ungido por el profeta Samuel, de una fidelidad completa. Y esto es una historia muy linda que parece que va yendo sin ningún tipo de hiato, ni de curva, ni de caída. Pero hubo un acontecimiento en el cual fue David especialmente probado. Después de mucho tiempo, de muchos años de guerra, de enfrentar a los filisteos, a los jebuseos, a los nabateos, a todos estos pueblos que estaban establecidos en Canaán y de ir estableciendo el reino, conquistado la ciudad de Jerusalén. Jerusalén es conquistada por David y es hecha su capital misma. Llega un momento determinado en el cual David como que se siente cansado. Y es una cosa muy importante para detenernos en eso. ¿Cuántas veces en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de católicos nos sentimos cansados? Ya hubo tanto esfuerzo, ya educaron a los hijos, ya se sacó adelante proyectos, ya se realizó muchas cosas y como que la persona se detiene y mira para atrás y siente una especie de satisfacción de haber conseguido ya metas muy grandes y quiere descansar. Y es una prueba peligrosísima, fue la prueba de David y no la pasó. Cayó en esa prueba. ¿En qué momento fue? El momento en el cual él decide quedarse en su palacio. Era legítimo, estaba cansado, tiene su palacio, tiene su reino constituido. Qué más legítimo que un poco de descanso para retomar fuerzas y continuar. Pero no, Dios le estaba pidiendo de él más. Como a cada uno de nosotros, ¿cuántas veces Dios nos pide? Más, que entreguemos algo más, que nos esforcemos un poco más, que ayudemos a nuestros prójimos, a nuestra familia, a aquellos que están en nuestro entorno un poco más y que no nos demos ese descanso, porque de pronto ese descanso es momento de tentación y para David fue un momento de tentación. Fue un momento complejo porque al quedarse en su palacio, nos lo cuenta los libros de Samuel, segundo libro de Samuel, él está paseando por la terraza de su palacio una tarde después del descanso, contemplando plácidamente. Su ejército está en el frente de batalla, su reino está consolidado y de pronto mira y su mirada cae sobre algo que no debería mirar. Y hay alguien cercano, importante, porque está en una propiedad cercana al Palacio Real, no era un cualquiera que tenía una propiedad allí al lado, era la propiedad de un general, de uno de los mejores generales de David, que estaba en el frente de batalla, pero allí estaba la esposa de este general, la esposa de Urías, un gran general que ni siquiera era israelí, era un hitita, que era un pueblo no israelí, que servía con fidelidad a David
y al reino de Israel. Y está su esposa, Betsabé, una mujer muy bella, por lo que narra la Sagrada Escritura, quedó famoso como una mujer muy bella. Y David tiene un mal pensamiento. Mire cómo debemos vigilar en nuestra vida. Un momento de supuesto descanso que se convirtió en un momento de holgazanería, y de allí surgió, de esa pereza, surgió un mirar que no desvió, se detuvo y quiso aquello que no debería querer, y manda a traer a la esposa de Urías a su palacio. Las consecuencias son horrorosas, son nefastas, porque comete un gran pecado. David, aquel elegido por Dios, aquel ungido por Dios, peca con la mujer de Urías. Y ese pecado, él lo quiere cubrir de alguna manera, él quiere disfrazar, él quiere quedar bien en su entorno, porque él tiene fama de santidad, él tiene fama de virtuoso, él tiene fama de fiel al Señor, él tiene fama de guerrero, y él no quiere manchar esa fama. Entonces él no quiere que se dé el escándalo, porque Betsabé concibe un hijo de ese pecado y le avisa a David: estoy esperando un bebé. David quiere tapar el pecado, David quiere ocultar el mal que él hizo. Y miren que es una enseñanza que nos da la Sagrada Escritura muy profunda. Cuando se ofende al Señor, lo primero que hay que hacer es arrepentirse, es pedirle perdón, es buscar el confesionario, es exponer aquello que se hizo, y detengamos ahí el pecado, que no se siga desarrollando con una acción supuesta para mejorar las cosas, pero lo que hace es inducir a un abismo más profundo. Y el abismo más profundo fue que David mandó llamar al general del frente de batalla y lo mandó ir a la casa con su esposa. Y el general va y le da una lección a David, porque él llega a la puerta de su casa, él es el comandante de tropas, y él no duerme en la casa, él duerme en el pórtico exterior de su palacio. Y cuando David pregunta: ¿pero no vas a descansar? Dice: Señor, mi ejército, mis tropas están en el frente de batalla, y yo voy a venir aquí para dormir en la casa con mi mujer, mientras ellos están acampando en medio del desierto luchando por ti. Una gran lección. David había abandonado las tropas, pero aquello que David hizo no lo hace ni siquiera un extranjero, porque él sabe que su deber es otro. Y entonces David da un paso más. Todavía no se arrepiente con la lección que le da el general Urías. David, ¿qué hace? ¿Cuál es el paso más? Llama a Urías y organiza un banquete y llena de vino a Urías. Y Urías es educado, lo está invitando el rey. Él no puede negarse a beber con el Señor. Por favor, no más, no bebe, te sirve la mano del rey. El mismo David le sirve vino y embriaga a Urías. Y al final tienen que prácticamente llevarlo hasta el palacio para introducirlo, y él no permite, a pesar de estar medio inconsciente por la bebida que le dieron en el banquete, él no permite que lo introduzcan en su casa, en su mansión, y duerme nuevamente en el pórtico de la casa. Al día siguiente pide permiso y se devuelve al frente de batalla. Siguiente paso de David, ni siquiera con esa lección se arrepiente. ¿Qué hace entonces David? Manda un mensaje, pero es un mensaje infame. Es un mensaje en el cual avisa que coloquen a Urías con su tropa en el lugar más difícil de la pelea, y que una vez allí todo el ejército se retire. Es en el fondo matar a Urías, y obedecen el mandato del rey. Colocan a Urías en el lugar más difícil de la melé, de la batalla, y allí la tropa se retira, queda apenas él con un puñado de hombres fieles que lo acompañan. Son muy valientes, no se dejan doblegar, pero finalmente son superados por el número, y allí muere Urías. Y David ya no solamente fue adúltero, sino que David fue homicida, fue un asesino. No se arrepintió, no detuvo el carro del pecado a tiempo. Esta historia nos enseña eso, hasta dónde llega el ser humano. Pecado, ¿quién lo entiende? El pecado es un abismo profundo que no tiene fin a no ser el infierno. Y David está con un pie en el infierno. Aquel que era la esperanza del profeta Samuel, mucho más aquel que era la esperanza del propio Dios nuestro Señor, está manchado. ¿Y de qué manera manchado? Que estamos aquí 3000 años después de este pecado, recordándolo
en este programa de una visión católica de la Biblia con los caballeros de la Virgen. 3000 años después se recuerda el pecado de David. Tuvo que venir un profeta. Los profetas en el Antiguo Testamento fueron los emisarios del Señor para reprender al pueblo de sus faltas y pecados. Fueron los emisarios del Señor para muchas veces increpar. ¿Para qué? Para sanar, para decir las verdades. Se equivoca aquel que piensa que los hombres del Señor son solamente amor y misericordia. Los hombres del Señor son también justicia e increpación. Decir las verdades y reconducir al pueblo. Había un profeta en Israel y ese profeta era Natán. El profeta Natán es llamado por Dios y les dado el mensaje de Dios que tiene que ir a la corte de David a decirle las verdades. Y el profeta sabe que él con eso va a arriesgar su propia vida, pero él no retrocede. Él va a enfrentar a los poderosos, él va a enfrentar la opinión pública, él va a enfrentar el vicio de su tiempo y va a enfrentar sobre todo a aquel que debería ser el fiel, pero que se desvió. Y va a tener que escuchar la voz de Dios a través de un hombre, a través de un profeta. Y Natán lo hace de una manera sublime, como lo hacen siempre los profetas. Natán pide audiencia con David, quiere contarle cosas que suceden en el reino, pero sobre todo quiere contarle una gran injusticia. Y David imparte justicia. David es, como su hijo Salomón, un hombre lleno de sabiduría. David es un gran guerrero, David es un ordenador, es un gran administrador y no tolera que hayan faltas y pecados en su reino. David quiere escuchar qué es lo que el profeta Natán le va a decir de un gran pecado que se cometió en el reino de David. Y entonces Natán cuenta la historia y dice, en tu reino hay dos hombres, uno muy rico, que tiene rebaños, que tiene todas las ovejas, tantas que son incontables, y otro que es un hombre humilde, vecino de este rico poderoso, que solo tiene una ovejita, y es una ovejita que de tal manera la quiere que la trata como a una hija, y está con su ovejita, y el rico que tiene todos los rebaños a su disposición, decide un día que él quiere dar un banquete para un invitado con la ovejita del vecino, y manda matar al vecino, para arrebatar la ovejita y para sacrificarla y darla en banquete a unos invitados. Y eso pasó en tu reino, David. Y de tal manera contó con emoción el profeta Natán la historia que Ray se conmueve, se indigna, se rasga las vestiduras, ese gesto oriental de tomar el vestido y romperlo en señal de indignación, lo difícil que era tejer un vestido. Cuando se rasgaba un vestido era la señal de mayor dolor que podía existir, porque era una cosa casi que irrecuperable. Rasga las vestiduras y dice David, dime tú, ¿dónde está ese hombre que cometió esa injusticia, que es reo de muerte, y yo mismo aplicaré la sentencia? Y Natán, delante de muchos, voltea ante David y dice, ese hombre eres tú, David. Tú eres un homicida, tú eres un adúltero, tú te apropiaste de la mujer de Urías de Betsabé, tú cometiste un pecado horroroso y lo peor es que lo ocultaste, y el profeta torna público aquello que David había querido ocultar. Y no solamente lo torna público en ese momento, sino que lo hace constar en los libros sagrados y queda allí la historia para los siglos, el gran pecado de David. David tiene dos caminos: vengarse del profeta que lo increpa, como Saúl, que se quiso vengar con el propio David, llenarse de odio, de tristeza, de desesperación, querer eliminar de la faz de la tierra a aquellos que le dicen las verdades, desesperarse. ¿Qué camino tomar? David toma el camino más bello de un pecador en la historia. Y vean qué linda la Sagrada Escritura, nos da una lección con esta historia, la Sagrada Escritura, de arrepentimiento. Porque David entiende claramente, él por sí mismo, él apagó su conciencia y él negó para sí mismo el mal que había realizado. Pero cuando el profeta despertó esa conciencia adormecida, David, en contraste entre su maldad y la gravedad de su pecado, él se llena de dolor, se llena de arrepentimiento, comprende
que él no era nada, él era un pastor, era un pobre muchacho que no sería mucho más que un pastor ya anciano, pero es un hombre que por la misericordia de Dios es el rey del pueblo elegido del reino de Israel. Y él da una lección que también consta para los siglos, y es la lección de arrepentimiento. Él comienza a hacer penitencia, y en señal de la penitencia compone tal vez los más bellos textos de penitencia que se hayan escrito en la historia, los salmos penitenciales. Estamos en el libro de Samuel, saltamos a los libros sapienciales. Samuel hace parte de los libros históricos. Ahora estamos saltando a los libros sapienciales. Los libros sapienciales son esos libros llenos de enseñanzas, llenos de belleza, pero entre todos los sapienciales, a la cabeza de los sapienciales, están los salmos, por encima de tantos que son también tan bellos, por encima del Coelet, por encima del Ben Sirá, por encima de Jacob, por encima de Cantar de los Cantares, los salmos. Son salmos litúrgicos, son salmos de coros, son salmos de penitencia. El Salmo 50, Miserere mei, en el canto tradicional de la iglesia, el Salmo 37, el Salmo 129, salmos y salmos y salmos todos bellísimos, compuestos según la tradición por el rey David. El rey David, con su alma desgarrada por su miseria, desgarrada por su pecado, él mismo escribe y da el lamento de un alma que cayó en pecado, pero que no se desesperó. Linda lección para nosotros. Él no desesperó de la bondad del Señor. Él no desesperó de la confianza en el Señor. Él manifestó profundamente su dolor. Él se penitenció, bella manera de reconocer que anduvo mal, porque la penitencia hace bien al propio pecador. Él mismo se vistió de saco. Él mismo entendió que fue castigado y lo encontramos en la Sagrada Escritura, el propio castigo que él sufrió. ¿Cuál fue el castigo? Que el hijo que había concebido con Betsabé, ese hijo nació y era un niño encantador y Dios le quitó la vida. Dios lo enfermó. Dios empezó a arrebatarle la salud a este niño y David se penitenció, David rezó, David dejó de comer, David se echó ceniza en la cabeza, se postró por tierra, pero el niño murió. Y ahí David entendió que era castigo por su pecado, era un hijo de su pecado. Él se levanta, se lava, se perfuma, va a la mesa y se sirve. Y los suyos dicen, ¿pero qué haces? Primero no comías, te penitenciabas y ahora estás en banquete nuevamente. ¿Qué pasó? Y él dice, el Señor no me escuchó cuando me penitencié, cuando oré, cuando pedí, Él no me quiso escuchar. ¿De qué adelanta seguir así? Ya el Señor me castigó y acepto el castigo, que es perder a mi hijo. Y es bello porque él acepta, él no echa la culpa a Dios, un vicio tan de nuestro tiempo. Cuando la persona sufre algo, ay, ¿por qué Dios me hizo esto? No, él sabía que él tenía un papel en lo que pasó por el pecado horroroso que había cometido. Él reconoce su maldad, él se humilla y todo eso trae de la parte de Dios, en medio del horror del pecado, la misericordia de Dios. Dios es misericordioso. Dios oye a David. Dios se enternece por David, como que Dios recuerda todo lo que amó y todo lo que le dio a David y todo aquello que se perdió por ese pecado de David vuelve al cariño de Dios porque David pide perdón. Y al pedir perdón, Dios es amante de aquello que dio, es lleno de misericordia y de tal manera Dios perdona el pecado, que es bellísimo, que Dios permite que sea justamente de Betsabé, que se casa con David, que nace Salomón, aquel que es una prefigura del propio nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Dios perdonó el pecado, Dios tuvo compasión de ese matrimonio, de esa pareja, y le dio como fruto un hijo inimaginable, aquel que es el símbolo, fue, es y será el símbolo de la sabiduría a través de los siglos, Salomón, el pequeño Salomón. Dios perdona el pecado de David. David compone los salmos penitenciales, continúa la vida de David, va consolidando el reino, aprende la lección, aprende a ser más vigilante, aprende a no esconder su pecado. El pueblo se entera de ese pecado, todos saben el pecado horroroso que cometió y él públicamente reconoce su maldad al publicarla en los salmos penitenciales que decíamos llegan
hasta nuestros días. Y viene entonces un movimiento de David que es un movimiento de glorificar a Dios. Él ya ganó la guerra, consolidó la conquista de la tierra prometida, estableció el reinado propiamente, lo consolidó el reinado de Israel, un reinado que está prácticamente en todo el territorio que había prometido Dios nuestro Señor. Los enemigos del pueblo habían quedado reducidos apenas a pequeñas márgenes en el Mediterráneo, los fenicios, un territorio muy pequeño, y en fin, van quedando reducidos los idumeos en el sur, en el territorio de las montañas. Después están los pueblos del desierto y está el reino consolidado. El reino consolidado, y él quiere dar un paso más. Ya tiene la capital, Jerusalén, conquistada a sus enemigos, convertida en capital de David, y quiere justamente en Jerusalén, él siente que él no puede continuar con el arca y con todo el símbolo sagrado del Antiguo Testamento, continuar solamente con una tienda en el cual está el arca de la alianza, sino que tiene que construir un templo. Ya no es una tienda porque ya hay una capital, ya hay un reino, y por lo tanto el Señor tiene que tener ¿qué? Tiene que tener un templo para que Él habite en un templo material y no sea solamente el rey el que tiene su palacio. Bello pensamiento de David, y él quiere construir, pero pregunta y llama al profeta, porque él aprendió la lección, y llama al profeta Natán y le pregunta: mira, estoy queriendo hacer esto. Y el profeta le dice: haz lo que te dice tu corazón, construya el templo al Señor. Y miren que los profetas hay veces no se dan cuenta mucho de lo que afirman, porque aquí Natán se equivoca, porque Natán esa misma noche recibe una inspiración de Dios que dice: no será David quien me va a construir un templo. Él cometió muchos pecados, él mantuvo muchas cosas que no fueron buenas, y por eso no será él que me va a construir un templo. ¿Yo necesito acaso que los hombres me construyan un templo? Después habrá quien construya el templo, que será el hijo de David. Natán comunica: Dios no quiere que tú hagas el templo, y David obedece. Humildemente reconoce, porque él sabe que no merece construir el templo al Señor. Será posteriormente Salomón, el hijo de David, el hijo que tienen que ungir como rey, porque ya David está anciano, ya David está débil. Betsabé es una mujer muy capaz, es una mujer muy inteligente, que tiene la mancha del pecado, pero que también tiene la luz de la penitencia. Y Betsabé se da cuenta que con la vejez de David el reino comienza a crujir. El reino comienza a tambalearse. Las 12 tribus tienen enemistades históricas, tienen peleas ya, son primos que entran, hermanos que entran en contradicciones, y ve que hay una fragilidad muy grande. Un gran reino que se conquista, pero una fragilidad frente al futuro en la ausencia de David, que ya está anciano. Y Betsabé, que percibe los vientos de sublevaciones y de revoluciones contra su hijo Salomón, acude a David para que lo unja como rey. Y David accede. Unge como rey a Salomón para evitar todas las facciones que ya estaban queriendo proclamar a otros como reyes. Salomón es ungido rey. Salomón es consagrado como rey. Todo un sentido religioso profundo, y además de perennidad y de continuidad. Y uno imaginaría que este reino de David entonces vendría una continuidad inmensa a través de los siglos, a través de los milenios, porque es un reino establecido con una finalidad propia. A pesar de los pecados, hubo el arrepentimiento. Salomón está allí. Salomón tiene una promesa muy grande, porque es un niño que crece lleno de sabiduría, pero es un hombre lleno de idealismo, y que Dios se le manifiesta. Y dice Dios a Salomón: pídeme lo que quieras. Y Salomón lo que le pide es sabiduría. Y el Señor le dice: me podías pedir riquezas, multiplicar tus reinos, victorias militares, me pides sabiduría. Pues bien, te daré sabiduría y te multiplicaré el reino, te daré riquezas y te daré mucho más que la propia sabiduría. Y Salomón comienza a gobernar con sabiduría su reino. También es escritor, también tenemos los escritos de él bellísimos, el Coelet, el Eclesiastés que nos habla también de la sabiduría de la vida, vanidad de vanidades y todo es vanidad. Sopla el viento y calma el viento, sale el sol y pasa el sol,
No hay nada nuevo bajo el sol. El cual es un texto profundamente poético al respecto del análisis de las realidades, de la materialidad y sobre todo de la futilidad de todo lo creado. Libro escrito, libro sapiencial escrito por Salomón. Pero Salomón también prevarica. Nuevamente está allí el pecado. Un hombre muy llamado, pero un hombre que no corresponde sino a medias con su llamado, que se comienza a retraer y comienza a caer ¿en qué? En la influencia mala de aquella mujer con que se casa. Ella lo va conduciendo a Salomón, y ahí las influencias como son complicadas, va desviando a Salomón. Él se casa con la hija de un faraón y ella lo va desviando a los cultos idolátricos, horror de los horrores, cultos idolátricos de los egipcios. Era justamente aquello que Dios no quería de su pueblo, la idolatría. Dios quería de su pueblo esa fidelidad religiosa monoteísta, única, exclusiva, un Dios que no es una piedra, un Dios que no es un madero, un Dios que no es una materia, sino que es un Dios único y personal. Todos los pueblos eran politeístas. El único pueblo monoteísta de la historia antigua fue justamente el pueblo judío, y en eso radica su grandeza, la fidelidad al único Dios verdadero y la diferencia de esa multiplicidad de dioses con unos cultos horrorosos, esos cultos idolátricos que incluso llegaban a inmolar sus propios hijos a los dioses, el monoteísmo de Israel que no se hacía imagen del Dios porque ellos sabían que era un Dios que estaba en todas partes, que era Yahvé el que fue, el que es, el que será, único e impersonal. Era una visión de monoteísmo exclusivo y extraordinario en el mundo antiguo. Mas Salomón, así como su padre cayó en el pecado de adulterio y homicidio, Salomón en un sentido cayó en algo mucho peor. A pesar de la sabiduría, prevaricó contra la sabiduría y se hizo idólatra de los falsos dioses. Y Dios, nuestro Señor, que da la gracia, pero que espera la correspondencia humana, ante el pecado del Salomón se retrae. Se retrae y no permite que el hijo de Salomón sea el continuador, el tercero en ese reino. Suscita un profeta Agías. Agías, este profeta, anuncia a un general de Salomón, Jeroboam, de que debe levantarse contra Salomón. Es un profeta que induce al levantamiento contra el rey legítimo. Y Jeroboam toma 10 tribus contra Roboam, que era el hijo de Salomón. Y son 10 tribus que se levantan en el momento del fallecimiento de Salomón y se proclaman como nación independiente contra Salomón. Y solamente queda con Salomón la tribu de Judá y con Judá Benjamín. Y ellos son los únicos fieles, las únicas tribus fieles a Salomón. Y viene una guerra civil, y viene una división, y surge una historia que veremos en el próximo capítulo, en el próximo episodio de una visión católica de la Biblia con los caballeros de la Virgen, que es la historia de la división del reino y el surgimiento del reino del norte, reino de Israel, y del reino del sur, reino de Judá. Judá con la capital histórica, Jerusalén. Reino del sur con capital nueva, Samaria. Surge de allí los samaritanos, que veremos más adelante el origen de ellos y el porqué de este origen, y esta guerra civil que divide de una manera gráfica. El profeta Agías toma su capa y la parte en 12. En el fondo está anunciando con ese partimiento que el reino se parte debido a los pecados, sobre todo al pecado de Salomón. Acompáñenos en el próximo episodio a continuar con esta historia de la Sagrada Escritura, de la Biblia. En una parte estamos viendo ahora una mirada general del Antiguo Testamento, para después irnos introduciendo una mirada particular en cada segmento de los libros sagrados y en el estudio de las lenguas, de los textos, de los códices, de los papiros, de los manuscritos que la historia dejó de la Sagrada Escritura, y el porqué de cuántos y cuántas cosas que a través de los siglos van surgiendo para entender profundamente la Biblia,
que es Dios nuestro Señor revelándose a los hombres. Salve María.